Bienvenidos a este programa especial de El Mapa. Bolivia, la hija predilecta del libertador Simón Bolívar, conmemora este 6 de agosto 200 años de su independencia. Hoy vamos a analizar esa transición de la República de Bolívar, luego Bolivia y el 2009 Estado plurinacional en materia de integración y relaciones internacionales. Bienvenidos. Por esta razón, les proponemos desplegar nuestro mapa y trasladarnos hasta Sucre, la capital constitucional, para revisar algunos datos claves. Bolivia, 200 años de independencia. Desplegamos nuestro mapamundi, identificamos con los colores de esta tricolor uno de sus símbolos patrios, la rojo, amarillo y verde. Allí también hay que decir que está ubicada en el corazón de Sudamérica. Limita al norte y al este con Brasil, al este y al sureste con Paraguay y al sur con la Argentina, al suroeste con Chile, también al noroeste con Perú. Es una de las naciones sin salida al mar desde que se la arrebataron en la Guerra del Pacífico. Alberga aproximadamente más de 12.600 millones de habitantes según el último censo. Constituida con dos capitales, dicen algunos historiadores. Sin embargo, recordemos que Bolivia nace con su capital constitucional, que es Sucre, que además se encuentra en la provincia oropesa del departamento de Chuquisaca, uno de los 10 departamentos que hacen a esa provincia. Hoy se cumplen 200 años desde aquel 6 de agosto de 1825, cuando se firma el Acta de Independencia en la Casa de la Libertad en Sucre, que en ese entonces también marcaba un hito importante gracias al liderazgo de figuras claves. Ahí vemos a los libertadores, parte de esta emancipación importante, Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre. Hay que decir que estos roles cruciales que jugaron también dentro de esta emancipación, como José Miguel Lanza, que lideró una de las republiquetas de Ayopaya, mientras que Juana Zurduy y su esposo Manuel Ascencio Padilla destacaron también por su valentía en el campo de la batalla, sin dejar de lado la emancipación de la población indígena, que también fue crucial a la cabeza de estos caudillos, Tomás Catari, entre otros. Hay que decir que para lograr la independencia del país, a partir de la nueva Constitución del año 2009, se daba paso a una transformación decisiva. Pasó de ser la República de Bolívar a luego, más tarde, en octubre, convertirse en la República de Bolivia. Para el año 2009, con toda la inclusión de las 36 nacionalidades indígenas, se reconocería y se daría nacimiento al Estado plurinacional. ¿Qué implica esta transición? ¿Cuáles son los alcances importantes y hitos que marcan también el desarrollo de una nación en materia de integración, de política internacional, de relaciones internacionales desde una mirada geopolítica? Hoy lo analizamos en este programa. Para ese sentido, hemos invitado, nos conectamos hasta Bolivia, hasta Cochabamba, con el doctor Ademar López, Ademar Balda, digo con precisión, analista y sociólogo, nos acompaña en directo para Telesur. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Paola. Un saludo cordial a tu persona y a toda la gente que ve este importante medio de comunicación. Y bueno, a toda la gente que está conectada, vamos a responder, ¿no?, las preguntas en torno a lo que significa la temática planteada. Doctor Balda, hablemos en primera instancia de ese legado justamente del libertador Simón Bolívar, también del mariscal de Ayacucho, de José Antonio de Sucre, impulsores de la República Independiente y Soberana de Bolívar, que luego fue Bolivia, lo decíamos, y que desde la Constitución del 2009 se constituye un Estado plurinacional. ¿Qué representa este bicentenario para Bolivia y sobre todo para la unidad continental? ¿Qué nos dice? Sin lugar a dudas, yo diría que uno de los legados que hoy se tiene que discutir y que hoy todavía es parte del debate a nivel regional, el legado de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, que además fueron, pues, sin lugar a dudas, fundamentales en el proceso de liberación que tuvimos en su momento contra la colonia española, es la construcción de esta parte grande, es la construcción de la posibilidad de la integración, de esta articulación, porque solamente, y estos pensamientos, miren cómo eran estos pensadores de visionarios, como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, tenían clara la figura en torno a lo que iba a pasar si es que nuestros países no se unían. Y obviamente la hegemonía de un país, ¿no?, que busca someter a otros países solamente puede ser
puede ser un contrapeso en la medida de que estos países, y así se pensaba en ese entonces, que habían nacido a su vida independiente, puedan generar mecanismos de unidad, de integración real, no solamente en términos simbólicos, sino en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales. Porque lo que más nos une a todos los hermanos latinoamericanos, caribeños, es nuestra historia de sometimiento frente a potencias extranjeras, no solamente las españolas, sino también otras potencias que buscaron hacerse de nuestros recursos naturales y buscaron, en este caso, enriquecerse a costa de las grandes mayorías nacionales. Por lo cual, el legado de esta construcción de la patria grande, de la posibilidad de hermanarnos y articularnos justamente como países hermanos, que tenemos una historia común, que tenemos un proceso de liberación común, es lo que debería hoy más que nunca preponderar en el debate y nosotros, de alguna otra forma, impulsar a que esto se pueda mantener de forma, en este caso, concreta y real. Hay avances, hay mecanismos, en este caso, que permiten una articulación, pero se debe profundizar la misma, haciendo honor a estos caudillos de la independencia como Simón Bolívar, José Antonio de Sucre y tantos otros caudillos que permitieron justamente la liberación que está plasmada, como diríamos, no solamente un formalismo, sino en una liberación que nos permite en este caso luchar por hacer prevalecer nuestros intereses, nuestra soberanía. Doctor Balda, Bolivia, nos decía bien, transitaba de esa vida republicana a un Estado plurinacional. Pero la independencia de 1825 forjó justamente eso, los primeros pasos de esa integración. ¿Cómo ha sido esa transición y sobre todo qué importancia releva en este tema geopolítico? Esto cambia sustancialmente, esto cambia, vamos a decir así, estructuralmente, a partir de la nueva composición de lo que significa el Estado plurinacional y el movimiento indígena hecho como una estructura que toma el poder político, pero que también trasciende fronteras y en este caso empieza a difundir sus principios en el concierto internacional. Evidentemente, el Estado plurinacional de Bolivia retoma principios del derecho internacional público, como el tema del no intervencionismo, el tema de la resolución pacífica de conflictos, la perspectiva de respeto a la soberanía y la autodeterminación, pero fuera de estos principios que ya están contemplados en el derecho internacional público y que Bolivia lo asume como parte de su política exterior, ¿no? Tenemos también otros principios como lo que significa el respeto al medio ambiente, el tema del respeto a la madre tierra, generar mecanismos que nos permitan el respeto a los pueblos indígenas, pero también la perspectiva de la reciprocidad, de la cosmovisión andina, que también nos plantea la posibilidad del consenso para toma de decisiones. Entonces, en el concierto internacional, Bolivia empieza a posicionarse a partir de un nuevo discurso, a partir de una nueva visión, producto de este nuevo Estado plurinacional, que es lo que de alguna otra forma lo ha visibilizado con mayor fuerza en este concierto internacional. Entonces, por eso quieren que en su momento Bolivia planteó la despenalización de la hoja de coca, algo que era un hito impensable antes de lo que significaba el Estado plurinacional. O tienes, por otro lado, la posibilidad de reconocimiento del derecho humano a los servicios básicos, como ser el agua, como ser lo que significa en este caso la educación. Entonces, estos principios que nacen justamente de la sabiduría de los pueblos indígenas en Bolivia y fundamentalmente de la, en este caso, transmisión y, por qué no decirlo así, amplificación de estos principios como ser el Amazú, el Amadú y el Amaqueya, es lo que nuevamente posiciona a Bolivia. Nuevamente posiciona a Bolivia, nos dice el doctor Balda. Una integración que ha estado además en momentos claves para Bolivia, en todos aquellos intentos de desestabilización. ¿Podría reseñarnos algunos datos claves? Este viraje en la política internacional ha hecho pues que Bolivia pase de ser un Estado, ¿no?, sometido, invisibilizado, sin voz en el concierto internacional y básicamente obediente a lo que significaban los consignos de las potencias mundiales, fundamentalmente Estados Unidos, a buscar un mecanismo multilateral.
Es decir, en el ámbito del derecho internacional público, el multilateralismo, el respeto a lo que significa esta soberanía, esta independencia y esta autodeterminación de otros estados, pero que permitan una relación no de sometimiento, sino de cooperación y de integración, es lo que también caracteriza a la nueva política internacional boliviana. Este Estado plurinacional, entonces, en concomitancia con estos principios, genera una profundización de las relaciones, primero en la región. En la región, como usted bien lo mencionaba, estimada Paola, se ha fortalecido el tema del ALBA-PCP, se ha fortalecido el tema del Mercosur, se ha fortalecido mecanismos de integración que de alguna otra forma fueron surgiendo fundamentalmente de esta resistencia, no solamente del movimiento indígena, sino de los sectores populares mayoritarios en Bolivia y en toda la región. Por eso es que se hablaba de una ola donde distintos países, distintos movimientos sociales que asumían el control político de sus estados, ¿no?, y de sus gobiernos, evidentemente, empezaron a replantear la necesidad de pensar desde el sur, de repensar la integración a partir de distintos cánones distintos a los que de alguna otra forma Estados Unidos había implementado en toda esta región. Por lo cual, una política fundamental que permitió además el éxito y la consolidación del Estado plurinacional. Recordemos que en la época en la cual se hablaba de un separatismo, es decir, esta oligarquía fundamentalmente vinculada en el oriente boliviano, asentada en la agroindustria y que estaba en concomitancia con intereses secesionistas, que al ver que como perdieron el control del Estado, en este caso del gobierno nacional, al perder el poder político, pero al mantener el poder económico, buscaron cercenar, buscaron en este caso afectar en este caso, unidad de nuestro territorio nacional. Entonces, en ese contexto, recordemos, tanto la UNASUR, tanto el ALBA como el Mercosur le dieron un respaldo al gobierno del movimiento al socialismo y evitaron o dieron un mensaje con bastante confidencia. No vamos a reconocer ningún gobierno en Bolivia que sea producto de un golpe de Estado o producto de lo que significa intereses foráneos, y esto obviamente fortaleció la democracia, fortaleció un gobierno que en este contexto histórico acudió no solamente a los organismos de integración latinoamericana, y ahí tenemos que mencionar el tema del CELAC, sino que tuvo este respaldo y este apoyo contundente para evitar un proceso de división territorial que se estaba gestando en nuestro país, meramente para hacerse de los recursos naturales por parte de potencias extranjeras, fundamentalmente el de Estados Unidos. Por lo cual, esta integración ha sido también pilar fundamental en esta nueva política exterior, pero a partir del multilateralismo, del respeto a la soberanía, la independencia y la no injerencia en lo que significa los asuntos internos de la sociedad. Vamos a nosotros a marcar una pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando a profundidad de lo que es esta transformación de la República, de la independencia de Bolivia a un Estado plurinacional en materia de relaciones internacionales, pero también de integración, no sin antes revisar nuestra escala. A través de nuestro portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, en la cual invito a visitar, dar like y compartir las noticias. Está titulando así: ha sesionado en Caracas el Seminario Internacional Bicentenario de Bolivia 1825-2025. Centenares de destacados ponentes de países como Venezuela, Colombia, España, México, Cuba y Bolivia han participado de este encuentro de 2 días, un seminario internacional que ha destacado el Bicentenario de Bolivia, que sesionó también en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, la CELARC, a propósito de los actos conmemorativos por el Bicentenario de la Independencia de Bolivia, un evento organizado por la Comisión Presidencial para la Conmemoración del Bicentenario, que ha promovido debates y también reflexiones interesantes sobre lo acontecimiento desde lo histórico hasta la relevancia del contexto actual. Durante el desarrollo del mismo se abordaron temáticas como el proyecto bolivariano, la campaña del sur,
la creación de Bolivia, el proceso constituyente, la integración de los pueblos latinoamericanos. El Congreso también que ha garantizado el desarrollo de una integración continental y el papel crucial que han desempeñado, por supuesto, dentro de esta gesta independentista, el libertador Simón Bolívar y el gran mariscal de Ayacucho, José Antonio de Sucre. Un evento que por su relevancia convocó a intelectuales, investigadores, profesionales de ciencias sociales de Venezuela y de todo el mundo. Así le rinden honor a una de las gestas independentistas importantes para nuestra América Latina. La independencia de Bolivia del 6 de agosto de 1825. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Este es un collage de imágenes y es que Bolivia posee importantes recursos estratégicos. La explotación no solamente ha sido, sino sigue siendo un tema central dentro de la política, de la economía y de la sociedad, con un fuerte enfoque en la nacionalización para impulsar el desarrollo, no como antes se hablaba de saqueo. Reconocido por tener una de las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en aproximadamente 23 millones de toneladas, concentradas principalmente en el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí. También cuenta con importantes reservas de gas natural. Hay que decir que tiene importantes yacimientos también de petróleo en departamentos como Tarija, Santa Cruz, entre otros. Bolivia es el Estado plurinacional hoy desde el 2009 en la que controla de forma soberana el ingreso y distribución de estos ingresos. Vamos a conversar sobre este escenario con el doctor Ademar Balda, que nos sigue acompañando en directo para el mapa de Telesur. Doctor, la plata ha sido uno de los minerales codiciados en el momento de la colonia española. Hoy el litio, que se convierte además en otro recurso estratégico y también un punto de amenaza de potencias extranjeras. Tú bien lo decías, Bolivia hoy está en la mira. No solamente por lo que significa estar en el centro de Sudamérica, sino porque tenemos y concentramos las grandes mayorías de litio y de reservas de litio con más de 23 millones de toneladas a nivel mundial. Entonces, claramente, lo que está sucediendo hoy en nuestro país no se puede entender sin ver nuestra historia de saqueo, sin ver nuestra historia que justamente determinó que seamos un país, en pocas palabras, mendigo y subordinado frente a estos intereses transnacionales e imperialistas. Y por eso que nuevamente estos intereses foráneos y externos están buscando hacerse de la estructura del poder político para saquear nuevamente, hacer de nuestros riquezas naturales o de nuestros recursos naturales, hacerse de nuestras riquezas naturales, de nuestros recursos naturales para beneficio propio y no así para beneficio de nuestro país. Por eso, hoy más que nunca, la integración latinoamericana y entender que estos principios básicos de soberanía, autodeterminación, pero también de articulación multilateral son fundamentales en un contexto mundial globalizado que busca justamente someter a estos países y nosotros debemos responder con total contundencia que vamos a buscar esta unidad a nivel latinoamericano. Doctor, hablar de esa labor independentista de los héroes de la patria también es hablar de los caudillos indígenas en Bolivia, que fueron también claves años antes y que garantizaron lo que se suscribió ese 6 de agosto de 1825 en la Casa de la Libertad con el Acta de Independencia. ¿Qué nos dice?
En ese proceso, en ese devenir, tanto en la colonia tenemos grandes caudillos que han librado adelante estas resistencias, que es lo que realmente ha significado y ha tenido mucha importancia en la historia de nuestro país. Ahí tienes a Zipaquatá, a Torino Sisa, esto en la época colonial. Pero ya en la época de la República, algo que tampoco se difunde ni se conoce mucho, ni en las unidades educativas, ni mucho menos en la opinión pública boliviana, es justamente que hubieron líderes indígenas que resistieron a esta república o este estado monocultural que fue el que básicamente buscaba someter a estas grandes mayorías indígenas y que también buscaba justamente, en este caso, dejar de lado la tenencia de la tierra comunitaria que todavía persistía en la época de la República de Bolivia. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, al teniente Vilca, ¿no? A Piabianqui Yupanqui, en este caso, a Piabianqui Tumpa, mejor dicho, ¿no? El teniente Vilca en lo que es el occidente y a Piabianqui Tumpa en lo que significa, en este caso, los llanos, el oriente boliviano. Me gustaría compartir con usted y con nuestros televidentes del mapa nuestra leyenda que tiene que ver justamente con esta transición. ¿Cuál será el mayor desafío de este bicentenario? Veamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalaba al momento de enviar su salutación a Bolivia por el 200 bicentenario de su independencia y decía esto: Suramérica tiene que reconstruir su camino, tomando como inspiración a nuestros libertadores, a nuestros héroes y heroínas. Las tareas pendientes en la agenda de Bolívar se completarán, que nadie lo dude. Doctor Balda, ¿qué representa esto no solamente para Bolivia, sino también para el resto de la región latinoamericana en el marco de este bicentenario? Pero también esto nos tiene que plantear y replantear qué va a suceder de aquí adelante. Hoy Bolivia cumple 200 años de vida independiente y claramente ha madurado en muchos aspectos, ¿no? Porque esto no entendía la derecha conservadora, fascista, neoliberal en Bolivia. Pensaron que cuando se ejerció el golpe de Estado en 2019, quemaron la Huipala, masacraron a indígenas, masacraron en Sacaba, masacraron lo que era Guayani, masacraron a mujeres de Pollera, ¿no? Pensaron que en este caso, una resistencia y una reacción de estos bajos sectores, y se equivocaron. Y ahí entendieron que independientemente de todo lo que ellos buscan imponer por la fuerza, va a haber un movimiento indígena que no va a permitir que se retrocedan estas conquistas sociales. Y a mí me parece que este es el elemento y la enseñanza más importante que hoy nos va a dejar este bicentenario en nuestro país, porque hay que verlo desde esta perspectiva histórica, desde esta perspectiva integral, no desde una perspectiva miope, desde una perspectiva corta, sino de largo aliento. Y en el largo aliento, hoy Bolivia llega a su bicentenario con un nuevo Estado plurinacional que incorpora estas grandes mayorías y que obviamente debe tener y debe ser sujeto a una crítica, a una autocrítica, para que se consolide y fundamentalmente se profundice, porque estas conquistas sociales, esta transformación del Estado republicano, Estado plurinacional, ha sido un largo proceso y no podemos darnos el lujo, y en este caso, de permitir que nuevamente haya sectores que quieran, en este caso, erradicar estas grandes conquistas. Y en el concierto sudamericano, en el concierto latinoamericano y caribeño, sin lugar a dudas, el hecho de que Bolivia llegue a este bicentenario y que sigamos apostando por un proyecto que esté marcado en nuestra liberación nacional, es pues un impulso a estos gobiernos que hoy están siendo asediados, hoy más que nunca, porque claramente cuando existe una decadencia del imperialismo, pues va a asumir todos los mecanismos que tenga a su alcance y fundamentalmente va a mostrar su cara mucho más conservadora, y ahí la fortaleza de los sectores nacionales, populares e indígenas deben buscar justamente este horizonte que es la unidad.
Agradecer al doctor Adhemar Balda por habernos acompañado hoy con su análisis valioso en este 200 aniversario de la independencia de Bolivia, de aquel 6 de agosto de 1825. El paso fundamental en esta transición para la independencia, para la consolidación de lo que hoy vive Bolivia, un Estado plurinacional incluyente. Soy Paola Pérez, nos vemos en una próxima edición del Mapa.